año 2025. Bueno, recién con Rosario estábamos comentando una encuesta muy interesante que salió publicada este fin de semana sobre las preferencias de los argentinos, el mayor respeto que tienen los argentinos. Y está en la universidad pública en el primer puesto con el 71%, sí, el 71% de imagen positiva tiene la universidad pública, pero también es interesante esta encuesta porque marca muchas de las mentiras de Javier Milei. Directamente la gente le dice que a todas las frases que le consultaron en esta encuesta, Javier Milei miente. Ah, mirá, esto es interesante. Claro, usan todas las frases de Javier Milei y le preguntan, ¿es verdad o mentira esto? Mirá, y fíjate los números, Gato. Mirá, impresionante, sí. Estamos arrasando con la inseguridad. Para el 62,7% de los argentinos es mentira. Les duele que yo sea uno de los políticos más importantes del planeta Tierra. Para el 64,7% de los argentinos, mentira. Todos mis opositores, incluidos los científicos, periodistas y artistas, son ratas inmundas, fracasadas, repugnantes y vomitivas. Para el 65,4% de los argentinos, mentira. Hace 4 meses que los salarios le vienen ganando a la inflación. 68,7% le dice, mentira, presidente. En todas las áreas estamos haciendo cosas maravillosas. 66,3%, mentira. Ahora, fíjate vos que sigue teniendo ese núcleo duro de casi el 30%. Ahora, Gato, ¿no? también incluso está la pregunta de las jubilaciones, que fue nosotros la contamos muchas veces para contar que no es así, que es falso, que las jubilaciones están 5% arriba. O sea, quiere decir que le ganamos a la inflación. El 71,7% es la segunda de la placa. El 71,7% dice que es mentira. Es decir, ya no creen en la palabra, la mayoría de los ciudadanos no creen en las palabras y en las frases de Javier Milei. Bueno, fuerte la encuesta, fuerte, fuerte. Vamos a ponernos en comunicación con Gustavo. Ahí, esto es lo que dice, esto es lo que decía Rosario, está buena. Javier Milei, a su criterio, lo que dice, ¿verdad o mentira? La verdadera motosierra se aplicó a la política, no a la gente. Para casi el 70% es mentira. Bueno, es obvio, ¿no? Sí, fíjate las tarifas de luz y gas también. Sí, y ahí lo de esto que decías vos de las jubilaciones, sí, ¿no? Mentira el 71,7%. Está mejorando el empleo. Mentira el 68,9%. Las tarifas de la luz, el gas y el agua están regaladas. 76,2% le dicen mentira. Y sí, es una mentira grande como una casa. El poder adquisitivo en dólares de los jubilados voló. 70,6%. Mentira. Bueno. Ahora, mucho también de no sabe, no contesta, y cuando vos ves el verde, como máximo 22%, que son los números que sacó quizás en la primera elección. Bueno, estamos en comunicación mientras siguen llegando diputados nacionales, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires en este caso. Nos vamos justamente con Gustavo Córdoba, quien es el hacedor de esta encuesta con estos números tan importantes. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Gustavo, qué placer, buenas noches. Bueno, estamos impactados, ¿no?, por realmente cómo la sociedad va reaccionando frente a aseveraciones del presidente que mayoritariamente dice no son ciertas, o con el tema de la valoración que la sociedad tiene sobre lo público en la Argentina, ¿no? Se nos ocurrió evaluar el rol de la mentira con el discurso político, como ya hicieran antes, chequeado con Mario Riordan. En el 2020 sacaron un informe que decía que solamente 1 de cada 4 discursos en la Argentina eran verdaderos. El resto, 3 de cada 4, tenían sospechosamente componentes de mentira. Y estamos viendo que este reportaje que el presidente Milei le dio a Luis Majul, es un antes y un después, porque fue una mentira del principio al fin. Entonces tratamos de sacar textuales de ese reportaje, que es una pieza, digamos, de 1 hora 10. Ya que un presidente tenga 1 hora 10 para un reportaje es un tema, pero sacamos frases textuales, Gato,
Y la verdad que es lo que vimos ahí, ¿no? Hay como un resquebrajamiento del núcleo duro de Milei, incluso aquellos que lo votaron en primera vuelta, que él sacó casi un 30. Sí. Cae creen, ahora, ¿no? cae al 26. Lo máximo que logra es un la verdad, 26%. hay que empezar a pensar que a nosotros nos cae un punto, casi un punto y medio mensual. Es decir, que para fin de año, si esto sigue así y no cambia, Milei va a estar por debajo del 35% a fin de año. Imaginemos el escenario electoral, que si bien faltan 2 octubres todavía, Claro. es mucho tiempo, hay que decir esto. Los gobiernos argentinos en elecciones intermedias, cuando tienen una economía más o menos estable, pueden pretender un voto premio, pero aquellos gobiernos que tienen una economía muy compleja y en crisis, con recesión, y es inevitable que tengan un voto castigo. Habrá que ver cómo hace el gobierno para zafar de este voto castigo, porque Claro. lo que estamos viendo son indicadores puros de la economía en donde a nadie le está yendo bien en la Argentina en este momento, Gato. A ver, Gustavo, porque lo importante, ¿a qué sectores consultaste y en qué cantidad? Esta es una encuesta nacional donde tomamos todas las provincias argentinas. Hemos relevado 2.300 casos en todo el país, así que es una encuesta que tiene una base de respuestas muy alta, muy chequeado todo y revisado bien 2 veces. Estuvimos una semana controlando los resultados, Claro. así que estamos muy conformes con la metodología usada en esta ocasión. A mí lo que más me impactó, sinceramente, porque digo, está en el corazón de los argentinos y es bueno que los argentinos, pese a las mentiras del gobierno, lo siga defendiendo, todo lo relacionado a lo público. La defensa a la salud pública, la universidad pública, al CONICET, ¿no? Digo, ahí es donde ahora se tiene que ver una movilización ciudadana frente al veto universitario, frente al veto jubilado, frente a la degradación de la salud pública. Tiene que haber movilizaciones permanentes, ¿no? Porque están... Yo creo que este es uno de los resultados que a mí me sorprendió, el nivel de defensa de la educación pública, de la salud y del CONICET. Lo del CONICET es para resaltar, porque Sí. forma parte del enemigo público del gobierno en las redes sociales, en la diatriba diaria, ¿viste, Gustavo? Sí. Y que la gente consolide que el CONICET es algo valioso para la sociedad argentina, me parece que es algo muy relevante y a mí me llenó de satisfacción porque Sí. evidentemente que sin ciencia, sin educación pública, la Argentina no va a ir a ningún lado. No, Gustavo, ¿y sabés lo me que...? parece que es bueno el reflejo de la sociedad. Claro, ¿y sabés lo que da, Gustavo? Da un aire de respiro diciendo, bueno, finalmente, porque si no, la confusión que el gobierno intenta instalar con sus medios amigos permanentemente, diciendo, bueno, pero la mayoría de la sociedad acompaña, bueno, pero la mayoría de la sociedad acompaña, acá vemos que es mentira. Esto es mentira. Entonces, hay Yo te diría, una cota de esperanza. nosotros preguntamos, por ejemplo, el tema del acceso a la información, que es un Sí. tema complejo de entender. Sí. Pero fíjate que hay un 75% que está en contra de la idea de restringir el acceso a la información pública por decreto que intentó el gobierno, ¿no? Es más, el 70% de los que votaron a Bullrich en primera vuelta están en desacuerdo con la medida del Mirá. gobierno. Es decir, fíjate que ese es como una especie de reacción republicana Muy positiva, bien. ¿no? Porque están viendo que este gobierno avanza sobre temas que no debería avanzar. Gustavo, otro dato interesante que es cuando ustedes señalan algunas instituciones es el del INDEC, que está cuestionado en los últimos meses mucho porque claramente el 4% que vienen marcando no es lo reflejado en los bolsillos de los argentinos y es como uno de las instituciones que menos credibilidad, con menos credibilidad aparece en la encuesta. Y claro, imagínate, vamos a decir, por ejemplo, una persona cualquiera que paga un alquiler, que todos los meses ve que la factura de luz o de gas o de agua llega con aumentos estratosféricos y además el alquiler también cada 3 meses sufre reajuste. Y después le dicen que el INDEC dice que tiene 4 puntos de inflación y bueno, es para no creer tampoco, ¿no? Me parece que el INDEC tampoco colabora mucho porque los factores de ponderación que ellos utilizan dan risa, ¿no? Dan risa porque hacen las cosas como para que pase disimuladamente que está bajando la inflación y es todo lo contrario. Bueno, hace 2 semanas estuvo con nosotros en la radio el titular del INDEC, Marco Labaña, y cuando nosotros justamente le marcábamos esto, ¿no? Que la gente no cree
dijo, bueno, mi mamá tampoco cree que el 4% de inflación, ¿no? Así que pobre Marco Labaña, ¿no? Es un tema. Yo te diría, Gustavo, la economía es la clave. Este es un gobierno que arrancó con alguna autoridad, dijo que iba a dolarizar y fíjate, nosotros le hemos preguntado por qué el gobierno no dolarizó y la verdad es que la mayoría dice que el gobierno no dolarizó porque no puede, objetivamente, ¿no? Es un presidente que dijo que era especialista en crecimiento con y sin dinero y estamos bastante lejos de ver algo de crecimiento en la Argentina. Entonces, la verdad es que la economía habla por sí sola y creo que a partir de estos datos uno puede empezar a entender de que al bajar del 40% de aprobación o estar ahí al límite, vienen meses muy difíciles en términos de gobernabilidad para el gobierno. Porque además, Gustavo, me parece, a ver, vuelvo a este tema central, ¿no? Nosotros venimos diciendo en forma permanente en minuto uno que el gobierno tiene un relato mentiroso. Permanentemente tiene un relato mentiroso. Esta semana lo hemos visto, cómo mintió en la feroz represión, gaseó a una menor y salió desde el gobierno a instalar o tratar de instalar con sus medios amigos una fake news que le salió realmente muy mal, han quedado muy devaluados frente a la sociedad, pero digo, ahí está la respuesta de la gente. Mayoritariamente no le cree a lo que dice el presidente, ¿no? Estas son señales también para la oposición, Gustavo. Déjame decirlo también en estos términos, ¿no? Porque lo que vos señalás es real, pero la oposición también tiene que ponerse... Bueno, ahí está. ¿Quién capitaliza el descreimiento en el gobierno? Bueno, yo diría la política tradicional, que es la gran afectada desde que Milei ganó la presidencia, tiene que empezar a representar los intereses de la gente que está pasándola mal. Claro. Porque la política hasta cierto punto representó sus propios intereses. Y me parece que esto es un antes y un después. Es una señal muy fuerte también para la política. Sí. Tiene que entender que debe dejar sus intereses a un lado y dedicarse a defender estos intereses de mucha gente que la está pasando realmente mal. Gracias, Gustavo, como siempre, ¿eh? Un abrazo. Al contrario, buenas